Listo. La publicidad que hicimos es para la siguiente clase, que es de Shelomo Amelech y el exilio que pasó. Es una historia muy interesante que el Naví no nos cuenta sobre ella, pero esta semana la clase realmente va a ser continuada con David Amelech porque nos faltaron dos episodios importantes eh, de dos mujeres especiales que tenía David Amelech en su vida. Y como ya mencionamos la semana pasada, David tenía varias mujeres. Según lo que los Mefarshim cuentan, tenía 18 mujeres en total. Entre ellas vemos dos la semana pasada. Vamos a ver otras dos mujeres involucradas en la vida del rey David, que la primera de ellas es Abigail. Sobre cada mujer hay algo especial, y más de las mujeres de David Amelech tenía algo especial y único. Mencionamos la semana pasada que sobre Mijal, la hija de Shaul, es la única mujer que dice que Mijal amaba a su pareja. Esta mujer, Abigail, también es la única mujer del Tanaj sobre un tema importante, porque normalmente el Tanaj no da muchos enfoques o no da muchos elogios sobre los personajes, sino directamente habla de su vida, y cuando sí los da es porque es un personaje relevante, el carácter principal de esa historia que se va a contar. Sobre Abigail, el Pasuk dice que es Tovat Sechel Vifat Mar'e. Es decir, Abigail era de un buen parecer, era muy guapa, pero también es Tovat Sechel, era muy inteligente. Es la única mujer en todo el Tanaj que menciona que Abigail, que esa mujer era inteligente. Sobre muchos dice que eran guapas, que se veían bien. Aquí, además de que se veían bien, también era una mujer muy sabia, muy inteligente. Aunque hay muchas mujeres que eran muy sabias, muy inteligentes, como ya hablamos de, no sé, Deborah Neviá, era una profetisa, que ella juzgaba al pueblo. Hay varias propiedades de Am Israel, pero Abigail, el Pasuk, literalmente dice que era una mujer muy inteligente. Entonces, ¿qué conocemos de Abigail? Abigail vivía en los montes de Yehuda. Era la esposa de un señor que se llama Naval a Carmelí. Realmente no sabemos Abigail de dónde proviene, de qué tribu es, pero su esposo Naval a Carmelí, si vivía en los montes de Yehuda, significa que era de la tribu también de Yehuda, es decir, una tribu importante, una familia importante. Naval además tenía mucho dinero, era una persona, se puede decir, conocida. El pasú cuando menciona quién es Naval, dice el pasuk, Veaish kashe, veram alalim, vehu kelibi. Es decir, el hombre era fuerte, era un hombre muy duro, muy fuerte, muy potente. Veram alalim, de una mala conducta. Vehu kelibi, era como libi. Entonces, kelibi se puede entender de muchas explicaciones. Uno es que Naval, el esposo de Abigail, era de mucho sentimiento, es decir, que no pensaba antes de actuar, a diferencia de su esposa, que su esposa dice que era Tobat Sechel, es decir, que su Sechel, su intelecto, la sabiduría era elevada. Aquí al otro lado dice que Libi era muy impulsivo. Lo que su corazón desea lo conquista, lo que se le antoja hablar lo dice. No piensa dos veces, actúa sin hablar. Directamente las emociones salen sin pensar más a fondo si es algo bueno para mí o algo negativo. Otra explicación que mencionan los Mefarshim es que Libi viene de la palabra Kalev, es decir, que es de la descendencia de Kalev ben Yefune, que era el presidente de la tribu de Yehuda, es decir, que una familia importante que llegaba este Naval a Carmelí. Otra explicación dice que Libi, de la palabra Kelev, se comportaba como un Kelev, como un perro de la calle, sin educación. Ante ese personaje lleno de conflictos y impulsos y negativo, estaba una mujer que el Naví la nombra como una muy sabia. Quizás no le importaba o sabía controlar con su sabiduría todas las tonterías que hacía su esposo. Entonces, Naval a Carmelí es Naval, que así es su nombre, que vive
en el Carmel, en los montes de Yehuda. El nombre Naval en hebreo significa alguien, Naval es alguien que tiene la conducta negativa. No sé cuál es la traducción literal sería en español, pero es como un mentiroso, alguien que siempre actúa con mentira y con engaños. Un naval es siempre tramposo, mentiroso. Entonces, en esa pareja puede ser un canalla. Ese sí, puede ser. Luego lo voy a investigar cómo lo traduce literalmente en el Naví en español, pero Naval es alguien que siempre hace trampas, siempre miente y trampa, es parte de su conducta. Incluso cuando quiera decir la verdad, tiene dos caminos. En ambos va a conseguir lo mismo, va a preferir siempre la mentira. Entonces, esta mujer, muy guapa, muy inteligente, se casa con Naval, aguanta todas sus tonterías. Se puede decir que vive bien, tiene una vida con mucho dinero, con mucho respeto, tiene toda una casa gigante, un nombre llamativo que la gente la conoce, pero todas las tonterías que hace su esposo no los toma tanto en pecho. Únicamente vivimos juntos, no estoy orgulloso del que es mi esposo. La Gemara nos cuenta que hay 4 mujeres, las más guapas de todo el mundo. Rahav, como ya hablamos de Rahav Azoná, la que se casó con Yoshua, Yael, Abigail y Mijal. Y la Gemara analiza cómo era la guapura, se puede decir, que cada una de ellas tenía. Porque cada una, el Naví menciona de que eran muy guapas físicamente, pero dice la Gemara, Rahav Bishma. Cuando un hombre escuchaba únicamente el nombre de Rahav, ya se emocionaba. Ya algo le prendía por la guapura que era, incluso aunque no la veía únicamente con el nombre, ya. Ya él, la que mató a Sisera, también contamos de ella, Becola, cuando ella hablaba, ya despertaba esa noción en los hombres. Abigail, esta mujer que vamos a hablar esta clase, Bezhirata, recordándola a Abigail, con eso ya funcionaba. Y Mijal, la hija de Shaul, la que vimos la clase pasada, Beriyata, con únicamente verla. Entonces, hay mujeres en el Tanaj que cuando la Torá o el Naví dice que eran mujeres muy guapas, la Gemara explica, en la Gemara en Masejet Megillah explica qué significa esa guapura, para qué tuvieron que llevar esa parte de belleza externa al mundo, porque Hashem genera la belleza. Entonces, hay que saber, cada vez que la Torá nos dice que una mujer era guapa, no significa únicamente guapa físicamente, obviamente que también significa lo bello externo, pero la idea es que hay personajes que les gusta quedárselo viendo, así como un paisaje bonito. Uno dice, wow, qué bonito, me lo puedo quedar viendo mucho tiempo. Se inspira cuando hay un paisaje bonito. Hay personajes que Hashem les dio la habilidad de convencer a la gente. Y para eso también les dio una parte física agradable para que así utilicen la fuerza que Hashem les entregó de convencer a la gente, de jalar o de hacer algo bueno a una manera positiva. Lo malo es que cuando en vez de estar con recato, con tzeniut y utilizar la herramienta que Hashem les dio para algo bueno, lo utilicen para algo negativo. Pero hay que saber que la guapura, la parte externa, es muy significativa en el judaísmo y si es que Hashem se la dio a alguna persona, es porque tiene mucho la capacidad de tomar las herramientas que Hashem le dio y convencer mucho más a la gente. La historia, se puede decir, de Abigail comienza cuando David, como ya mencionamos la clase de la semana pasada, estaba escapando de Shaul. Shaul, su suegro, ya no quiso saber nada más de David, lo persigue para matarlo, tanto que no quiso saber que ni siquiera quería seguir siendo el suegro de David Amelech. Y como ya explicamos, casó a su hija Mijal con otro hombre con tal de no tener ningún parentesco con David Amelech. De hecho, estaba leyendo un comentario que dice que parte de lo que Shaul le quitó a su hija para que no siga casada con David y se la dio a otro hombre, aunque eso es algo que es una mujer casada, ¿cómo puedes hacer eso?
Los Mefarshim dicen que parte del sentimiento de David, como yo me merezco ser el rey, algo que Shaul desconocía. Pero David obviamente que lo nombró Shemuel, como ya hablamos, lo ungió cuando era niño. Pero Shaul pensó que si yo le doy un acceso al reinado, como por ejemplo ser el yerno del rey de Israel, eso lo va a motivar más para que él, Dios sea apropiado, dice que yo soy el yerno del rey. Entonces cuando le quitó a su hija, justamente le quiso decir, tú no vales nada, tú no tienes nada que ver con mi familia. Entonces David Amelech siempre vivió escapándose de un lugar a otro, porque en cada lugar donde llegaba, los soldados del rey Shaul lo querían matar. Llega En una de esas que él se escapa, está David con sus hombres y tiene que ir a alimentarlos en algún lugar. Pasa por el Carmel, los montes de Yehuda. Y en ese momento manda a pedirle a Naval, al dueño de la casa, que le saque un poco de alimento para sus soldados, para que coman. Entonces Naval sale ante David y le dice, mi David o mi Ben Ishai, ¿quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Ishai? ¿Quién te crees que eres? Eres como un siervo que se rebela en contra de su amo. Ahora David, él sabe que él es el rey de Israel. Él sabe que lo ungieron como rey de Israel y que Shaul ya no es, ya se le quitó la presencia divina delante de él. Él es el rey de Israel. Y por eso lo analiza como yo soy el rey de Israel. Alguien que me falte el respeto merece la muerte. Entonces se enoja muchísimo, consigue 450 soldados y personas para que lo acompañen y llega hacia el camino a la casa de Nabal para matarlo, para salir en contra de él, conquistar todo lo que tiene. En ese momento, Nabal ni siquiera sabe, está en una fiesta y el David siempre se le pasa en fiesta y tomando, como decimos, un hombre canalla, no sé si se dice así, pero un hombre naval, como su nombre lo indica, siempre de fiesta, siempre tomando, no le importaba nada externo, hablaba, se le antojó decirle eso a David, le dijo eso y ni siquiera entendió el peligro que corría en ese momento, que David Amelech llega con 450 hombres para matarlo. ¿Quién sí se entera de eso? Su esposa. Abigail, su esposa, se entera de lo que le dicen sus siervos, sus empleados. David llega con 450 hombres para conquistarlos y para matarlos. En ese momento, Abigail organiza rapidísimo muchísima comida, 200 panes, 2 barriles de vino, mucha carne y chivos y borregos. Dan una ofrenda al rey David para que se apiade de ellos. Organiza todo, sale de su casa hacia donde estaba el rey David llegando, no le dice nada a su esposo Nabal, Nabal está en la casa y ya sale con todo el ganado, con todos sus sirvientes que le ayudaban, llega con David y ahí sale el discurso más largo que una mujer ha dado en todo el Tanaj. Y si lo analizamos bien, quizás, incluso si lo vemos como un discurso y no como un canto, como una profecía, es el discurso más largo que hay en todo el Tanaj. En ese discurso, Abigail, por ser tan inteligente, ella tenía 2 temas pensando en mente. Uno, pedir perdón, que él le perdone. Y 2, hacerle entender a David de que ella no está en su contra, de que todo lo que sucedió no vino por ella. Aunque parezca que son esposos, como dijimos en el comienzo, únicamente viven juntos. Ella realmente en su subconsciente también vivía de esa forma, vivía con un entendimiento de que yo valgo mucho más que mi esposo. Yo soy muy inteligente, yo actúo bien, yo soy muy educada, él hace todo lo que se le pega la gana. Entonces siempre sentía como un rechazo a la vida y al comportamiento que tenía su esposo. Entonces con David ella actuó de 2 formas, que incluso si él no va a recibir el perdón, que fue la primera parte del discurso, mínimo se va a apiadar de ella y va a entender que ella no tiene nada que ver con esta historia, no tiene nada que ver con el comportamiento negativo que tuvo su esposo. En ese discurso ella utiliza 14 veces la palabra Adoní, mi señor, porque sabe que lo que le falta a David en ese momento es una seguridad y por lo tanto se molestó porque él,
cuando su esposo habló con David, no lo nombró como el Melech, como el rey de Israel, ni siquiera mencionó su nombre como respeto, el señor David, sino le dijo Ben Ishai, el hijo de Ishai. Es decir, que lo despreció de una forma tan fea cuando el otro lado, David está sintiendo que eres el rey de Israel. Entonces, ya que ella sabía que lo que le faltaba a David en ese momento era esa tranquilidad de que hay alguien que lo valora, entonces por eso le repitió, Adoní, 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 mi señor, usted sí es importante ante los miembros de esta casa. Además de decir Adoní 14 veces, dijo 6 veces la palabra Amatejá, yo soy tu sierva. Es decir, que todo lo que tú ordenes, yo voy a cumplir, porque tú, ante mis ojos, tú eres el rey de Israel. En ese discurso, pedir perdón, la primera parte, piyus, que nos perdone. Segundo, entender que yo realmente no estoy en tu contra, yo sí te respeto. Y cómo se le dio a ese entendimiento, ella le dijo, mi esposo es un ish beliyal, es un naval. Es decir, ish beliyal es un hombre de mala conducta. De hecho, Belial se divide en dos, Belial, sin ninguna función, no tiene ninguna función, no hace nada, no sirve para nada. Y además dijo también, es naval, que como su nombre lo indica, naval, si viene la palabra nevela, es decir, es como un cadáver, un animal muerto. No te preocupes por mi esposo. Él así actúa porque así es el personaje, ni siquiera te sientas negativo de las palabras que él dijo. Entonces, realmente hay que entender si es algo bueno, positivo, que Abigail haya dicho eso. Ni siquiera entender cómo llegó ella a casarse, si era una mujer tan inteligente, tan sabia, con un hombre de esa conducta. Pero digamos, si ya lo hizo, ¿se merece realmente su esposo que le hable así? Realmente los Mefarshim explican que Abigail, aunque tenía una conducta muy diferente de su esposo, igual ella se sintió tranquila. Mi esposo me da todo lo que necesito. Él tiene su conducta, pero a mí me respeta. Él sí sabe que yo soy la dueña de la casa. Él sí me toma a mí de en serio. Y por eso ella estaba tranquila en su vida. En toda su vida no le mostró nada negativo a su esposo. Pero cuando llega un peligro, para salvar a ella y también quizás a su esposo, se permitió a sí misma decir eso. Ahora, no es el matrimonio ideal de ningún tipo de persona, la verdad, no es un matrimonio ideal, pero si es que ya hay muchas parejas que viven de esa forma, que quizás sienten yo soy más que ella o yo soy menos que ella, que mi pareja, y únicamente vivimos juntos en la misma casa, pero no compartimos ideas, no tenemos la misma mentalidad de cómo queremos avanzar en nuestra vida. Y según lo que uno entiende cuando uno lee el Naví en este episodio, en la historia de Abigail, obviamente que eso no es la idea de un matrimonio. Un matrimonio es que ambos pensamos en cómo podemos pasar más tiempo juntos, en cómo podemos compartir, platicar, hablar de los mismos temas, guiar a nuestros hijos con la misma conducta. Cuando el esposo está en su lado y la esposa está en otro lado, únicamente duermen en la misma cama, hay que revisar qué tipo de matrimonio es. Porque cuando aquí Abigail habla eso, algo en ella también siente eso. Entonces, ¿para qué vivir de una forma que parece como un engaño? Que ante los ojos yo te respeto, te doy todo lo que necesitas, pero adentro yo siento, yo soy mucho mejor que tú. Es lo que ella menciona. Ella cree que su esposo es naval, que es como una nevela, un animal muerto, y a la vez ella misma vive en la misma casa que su esposo. Entonces hay que intentar realmente tener tiempo juntos, no únicamente dormir en la misma cama, sino realmente que los corazones se conecten, dedicar tiempo, dedicar toda la atención necesaria a la pareja para que se llame realmente una pareja adecuada, una pareja como tiene que ser, no únicamente dos personas que son roommate y viven en la misma casa. David Amelech en ese momento se asombra de la sabiduría que tiene, de la forma de cómo ella habla, se tranquiliza del enojo que tenía. Le funcionó a Abigail lo que ella hizo, lo que ella habló, recibió toda la ofrenda
que Abigail le dio, se lo dio a sus hombres y en ese momento ella le dice, Vezaharta et amateja, por favor, acuérdate de mí. Es decir, que ahorita yo te estoy salvando de algo, así que acuérdate de lo que yo te salvé. Explícame, Farshim, ¿qué significa? Acuérdate de tu sierva, acuérdate de mí. ¿Cómo que acuérdate de mí? ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Por qué me voy a acordar de ti? Explícame, Farshim, que en ese momento David Amelech sintió mucho cariño para Abigail. Ahora, él sabe que Abigail es una mujer casada, obviamente. Abigail es una mujer casada y está casada con Nabal. Entonces, parte de la sabiduría que Abigail le mostró que él no puede pensar mal sobre su esposo era que le mostró en ese momento sangre de Nidá. Ella estaba Nidá en ese momento, le mostró la sangre para revisar si realmente es una sangre de Nidá o no es una sangre de Nidá. Si uno entra realmente más a fondo en la Gemara, se puede entender como que si David quería tener relaciones con ella, y por eso le mostró, ve, yo soy Nidá, no puedo, ahorita tengo mi periodo, no puedo tener relaciones contigo. Y cuando le muestra eso, David dice, qué pena, ahorita estamos de noche y de noche sabes que no se puede juzgar leyes de nidá porque no se ve el color bien. Le dice, si ahorita estamos de noche y por eso no puedes juzgar, entonces también ahorita tú no puedes juzgar a mi esposo. ¿Por qué? Porque aún no eres el rey de Israel. Yo confío en ti que tú sí vas a ser el rey de Israel. Pero mientras tanto, mientras Shaul esté en el reinado, él es el rey, tú no eres. Entonces, ¿tú qué estabas diciendo? Que porque él te faltó el respeto, el que le falta el respeto al rey merece muerte. Es cierto, pero aún no eres rey. Entonces, David Ben Ajaí todavía más se asombra de su sabiduría especial que tenía. Y de hecho, dice que ella, Hasfa Shoka, nos dice la Gemara en Megilá, ella mostró un muslo o parte del pie y David caminó tras ella como por un largo de 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y ella le dice, Lo tiye leja zot lepoka, que esta historia no se te haga ante ti como algo malo, como algo que va a ir en tu contra. Es decir, espérate, todo tiene su tiempo. No te conviene que esto te vaya a contar a ti algo que por esa cosa vas a perder el reinado. Tú ahora vas a ser el siguiente rey de Israel. Si tú vas a cometer algo negativo conmigo, vas a poder perder el reinado. Dímelo, ¿te conviene que por un impulso vas a perder el reinado de Israel? De hecho, aquí la Gemara menciona, cuando ella dice, Lo zot lepuka, que no se haga esto como algo negativo en contra tuyo, dice la Gemara, Zot, esto pareciera que hay otra cosa. Y sí, realmente sí había otra cosa. Lo que ya contamos, lo que pasó con Bathsheba, la otra esposa de David Amelech, que también a nivel de David Amelech se considera como un pecado. Entonces le dijo, no te conviene que ya tengas dos cosas negativas a tu cuenta, mejor ahora no la hacemos. La dejó ir, se dio cuenta de la sabiduría que ella tenía, ella se regresa a su casa, Bathsheba se regresa a su casa y en ese momento ella encuentra, al día, ya, era de noche, a la mañana siguiente, Nabal sigue estando de fiesta y ahí ella le cuenta lo que pasó, que David Amelech llegó con 450 hombres para matarlo y que ella los detuvo porque le dio la ofrenda y le contó todo lo que sucedió. En ese momento el pasuk nos dice así, Vayamot libo bekirbo vehu allá le aven. Y se murió su corazón dentro de él y él se convirtió en una piedra. Es decir, lo que pasó la noche anterior, ella no le contó nada. Él seguía de fiesta, borracho en sus fiestas que ella tiene. En la mañana ella le cuenta, ve lo que pasó, ayer pasó con David. En ese momento de tanto sufrimiento, tristeza o el shock que tuvo, que podía estar muerto, se enfermó y entró en un estado vegetal, como una piedra, no se podía mover.
No se murió directamente, y nos cuenta la Gemara por qué no murió directamente en ese momento Nabal, porque justo Shemuel también había muerto. El profeta Shemuel murió y del cielo no quisieron que se junte en la muerte de Shemuel junto con la Shiva de Nabal, alentamiento espiritual, planeta negativo, y por eso Hashem hizo que 7 días después de la Shiva de Shemuel, él se quedó vegetal y después, 10 días después de su enfermedad que tuvo, Nabal falleció. Escucha eso David Amelech, que Nabal, el esposo de Abigail, falleció y él va para allá y le dice que se quiere casar con ella. Pues Abigail acepta casarse con David. Tienen juntos un hijo que se llama Kilav. Realmente hay 2 lugares en el Tanaj, una vez que llama a su hijo Kilav y una otra vez que ese hijo de, de Elisheva con David se llama Daniel. Nos explica la Gemara que realmente el nombre de ese hijo se llamaba Daniel, pero ya que la gente decía que realmente ese hijo no es de David, sino es de Nadab, por eso Hashem hizo que su cara se parezca mucho a David. Y toda la gente decía, que el Av, él es igual que el Av, él es igual que el padre. No había discusión, era igual que el padre. Otra explicación que dice, Kilav era porque Mahlim Pene Mefiboshet Ba'alaha. David tenía su jajam que se llama Mefiboshet. Era el rabino especial de él, que le decía todas las alajot, todas las leyes, la conducta, él se lo decía a David. Ese hijo, Daniel, dice que se le llamaba Kilav porque ponía, avergonzaba el rostro del Av, del padre, es decir, de ese rabino tan especial de Mefiboshet, en la halajá. Era tan sabio, más inteligente que el rabino de David, de Mefiboshet. La Gemara finaliza la historia de Abigail diciendo, Tová aita Abigail le David, mikol korbanot shebaolam. Era mejor Abigail para David más que cualquier otro corbán que él podía sacrificar. Como sabemos, David quería construir el primer templo. Él no lo hizo porque sus manos estaban llenos de sangre de las batallas que él tuvo, así que su hijo Shelomo, que no mató, tuvo shalom, paz durante toda su vida, él construyó el templo. Pero dice la Gemara que Abigail era más importante y más valiosa que cualquier otro tipo de sacrificio que podía haber hecho David. ¿Por qué? Porque el sacrificio viene después de cometer un pecado, uno trae un sacrificio para pedir perdón del pecado que hizo. Abigail, con su sabiduría, no esperó a que llegue el pecado y luego pedir perdón, sino de una vez ella lo convenció a él para que no tenga el pecado con ella. Es decir, que ya lo generó que no llegue ni siquiera a cometer ese pecado. Entonces, para finalizar esa historia, obviamente que no podemos entender los niveles tan elevados que tenían en aquella época y cada paso y acción que David Amelech hizo también tenía mucho que ver con niveles muy espirituales, tenía Ruach HaKodesh, tenía la presencia divina encima de él, conocía todos los secretos que había tras las relaciones que hay, pero aquí en esta clase intentamos bajarlo más a nivel de nosotros, entenderlo sobre nuestra conducta. Entonces, si David Amelech era alguien tan elevado, también sobre Abigail hay un listado de 7 profetisas que tuvieron a Israel. Y la Gemara los menciona, es Sara, Miriam, Deborah, Haná, Abigail, Hulda y Esther. Esther Amalcá. Estos personajes, aunque no dice específicamente en todas que eran neviot, que eran profetisas, pero el Naví nos dice, ellos tenían profecía. Así que cada acción que hacían llegó de una palabra divina que Hashem les indicaba cómo tienen que actuar. Entonces, realmente no hablamos de personas simples y sencillas que podemos entender las acciones a simple vista, pero hay que intentar bajar lo más posible las acciones grandiosas que ellos hicieron a nuestra vida. Abigail se menciona, además de en el Naví, cada vez que nace una niña
y vienen al templo para ponerle el nombre, como sabemos es bueno que el nombre de la persona que representa su esencia, su función en este mundo, se lo pongan en la Torah, con alguna mitzvah. Y por eso cuando nace un niño, esperamos 8 días y después le ponemos el nombre en el Brit Milá, cumplimos la mitzvah, en ese momento le entra la neshama al bebé y ahí le colocamos el nombre con esa mitzvah del Brit Milá. Con las mujeres que no tienen Brit Milá, las llevamos al Knis, o no las llevamos, pero el nombre que se les pone a la bebé es en el templo, en la sinagoga, y en ese momento, cuando alguien sube al Sefer, se nombra a la bebé. Cuando nombramos a cualquier bebé, mencionamos un listado de mujeres virtuosas que tuvo Am Israel, y entre ellas es Abigail. Es decir, que Abigail es una de las mujeres importantes, que aunque no muchos conocen su historia, es una mujer importante, que nos enseña cómo lidiar con cualquier tipo de situaciones. Ella tenía dos tipos de matrimonios, un matrimonio con un hombre súper negativo, malo, con toda la peor conducta del mundo y supo funcionar con él. Y después, cuando se casó con David Amelech, del otro lado, una persona muy espiritual, muy elevado, también supo manejarse con él. Es la sabiduría que hay que tener la mujer. Quizás por eso en esta mujer, en Abigail, mencionan que era muy sabia, muy inteligente, porque la sabiduría principal de una mujer es poder darle escuchar, convencer a una persona con palabras que él quiere escuchar. Y si ella sabe y entiende el problema en su raíz, le puede hablar a David Amelech de una forma para que no se enoje como lo hizo. Sabe que le faltaron el respeto, entonces lo que él va a escuchar ahorita es respeto, le doy ese respeto para que esté tranquilo. Y así lo convenzo para que él haga lo que yo opine al final. Esa es la sabiduría de una mujer. La mujer lo necesita porque tiene que hablar con los niños. Hay que saber que cada niño tiene un mundo distinto. No es con todos los hijos, nos comportamos de la misma forma. Con cada hijo hay que buscar las palabras adecuadas para al final convencerlo a seguir un camino correcto. La palabra que voy a utilizar con un hijo no va a funcionar con el otro hijo. Un hijo va a funcionar con dulces para que se acerque, otro va a ser un poco más estricto para que sepa que hay límites. Es la sabiduría de la mujer. La mujer que se encarga de la educación de la casa, hay que saber cómo le hablamos, cómo platicamos, cómo utilizo mi sabiduría para poder convencer a la gente que me rodea a cumplir de una forma correcta la Torah y las mitzvot. Es la primera mujer relacionada con la vida de David Amelech y para finalizar la historia del rey David, vamos a contar una historia triste que pasó David Amelech. Como ya se acuerdan, la semana pasada vimos que David Amelech, cuando cuando se casó con Bathsheba, llegó Natán a Naví con él y le dice el profeta Natán el famoso ejemplo del rico que tenía todo y el pobre que no tenía nada. Lo único que tenía era una oveja. Y el rico que tiene todo llegó y le quitó la oveja al pobre. ¿Cuál es el castigo? Le pregunta el profeta Natán al rey David. Dice, ¿cómo vas a castigo? Que lo maten. Le dice, tú eres esa persona rica. ¿Por qué yo? ¿Cómo que por qué? Porque mataste a este señor, que lo único que tenía era solo una oveja, una mujer, lo único que tenía. Tú tienes todo, lo mataste para quitarle a su esposa, para quitarle a Bathsheba. Y ahí le dice Natán, ya que tú hiciste eso, vas a ver desgracias en tu familia. Y como ya contamos, David Amelech pasó por varias desgracias en su vida. Vamos a contar una de ellas. David Amelech, en una de las batallas que tuvo afuera de Israel, se juntó con el rey Talmai, que es el rey de Geshur. Geshur es uno de los países cerca de la tierra de Israel. Se juntó con él y en las batallas vio, no se juntó, al revés, tuvo una lucha en contra de Talmai, el rey de Geshur, y en esa lucha, en esa batalla que tuvo, vio una niña, una señora. Esa señora era la princesa, la hija del rey Talmai. Hay una halajá que indica en la Torá que cuando uno sale de batalla contra el enemigo,
y ve una mujer muy guapa, Eshet Yefat Toar, se puede casar con ella. Es decir, se puede tener relaciones con ella con un proceso específico que se le hace para que se pueda casar con ella. David Amelech la vio, es Eshet Yefat Toar, es una mujer muy guapa, la ve en la batalla, así que la trae. Es decir, no normalmente, el judío no se puede casar con una mujer no judía, no puede tener relaciones con una mujer no judía. La única opción de que un hombre tenga relaciones con una mujer no judía es este caso que la Torah indica, Eshet Yefat Toar. En una batalla, viste a una mujer, después de un proceso que se le hace, puedes tener relaciones con ella. Esta era la, este era el caso de David Amelech. Hubo una mujer muy guapa, se llama Ma'aja, la hija de Talmai, el rey de Geshur, o sea, es una princesa, la lleva a su casa, tiene relaciones con ella y tiene una hija que se llama Tamar. Así que Tamar nació cuando su madre aún no se convirtió. Ella no es judía. Después, Maajá está en el palacio del rey David, conoce el judaísmo, le fascina el judaísmo y decide convertirse al judaísmo. Así que Maajá se convierte al judaísmo y después de su conversión se embaraza de nuevo y tiene un hijo que se llama Absalom. Absalom, uno de los hijos del rey David. Entonces, David con Maajá tiene dos hijos. Una hija que nació antes de la conversión se llama Tamar, otra hija que nació después de la conversión, otro hijo que nació después de la conversión que se llama Absalom. Tamar, entonces, según la halajá realmente, ellos no son hermanos. Hay que saber que cuando una persona se convierte al judaísmo, es como un bebé que nace. Es decir, un niño pequeño que está naciendo nuevo, cuando hace la conversión, ahí es como un nacimiento nuevo que tiene. Su papá biológico no se considera su papá, su mamá tampoco se consideran sus padres, sino él empieza su camino solo en el judaísmo. Aunque toda la familia se convierte al judaísmo, cada uno es como un bebé nuevo que nace, que su papá es Abraham y su mamá es Sara. Que ellos eran los primeros judíos, los primeros que comenzaron y conocieron a Dios. Entonces, según la halajá realmente, igual, aunque alguien se convierta al judaísmo, una familia se convierte al judaísmo, un hijo y una hija, hermano y hermana. El hermano no se puede casar con la hermana. ¿Por qué no? Ambos somos bebés nuevos que nacimos en el judaísmo, no somos hermanos según la halajá. Dice la Gemara, para que no vayan a decir que antes del judaísmo ellos no se podían casar. Cuando no eran judíos, ellos no se podían casar. Tenemos parte de los 7 mitzvot de Bnei Noach, no tener adulterio, no casarte con familiares prohibidos hacia ti. Cuando ya te convertiste al judaísmo, bajaste de nivel y ya puedes casarte con tu hermana. Entonces, para que no haya confusión, igual decimos que no se puede. Luego, según la halajá, Absalom y Tamar no son hermanos porque Tamar nació antes de la conversión, aún no es judía. Absalom después de la conversión, Absalom es judío. Vamos, les explico eso para que entiendan el siguiente episodio que viene más adelante. El nombre Tamar, ¿qué significa? Tamar es un dátil, una palmera datilera. Si uno fija en el Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares, Tamar representa una belleza especial. Shlomo HaMelech compara a una mujer bonita como el tamar. El tamar es un árbol muy alto, muy atzilí, con mucho porte especial. También la mujer guapa se compara al igual como el tamar, como la palma de atilera. Entonces, Tamar se llama Tamar porque era muy, muy, muy guapa, muy especial. Esa niña que nació de Maja con el rey David. Como tan guapa era, y era la hija de una princesa, porque Maja era una princesa, hija del rey Geshur, la cuidaban que nadie la vaya a tocar. Siempre tenía a su alrededor policías especiales, guardaespaldas, la acompañaban para que nadie la toque. En aquella época había una túnica especial, de hecho, que es una túnica que se ponían las mujeres vírgenes, las jóvenes vírgenes. Es decir, para que sepan que es una mujer
especial. Más que nada en aquella época, la virginidad era algo muy, muy significativo y muy llamativo. Cuando una mujer perdía su virginidad, es decir, que tuvo relaciones, ya en un sentido bajaba de nivel. Habían lugares donde no se querían casar con mujeres que ya no son vírgenes. O sea que el tema de la betulá, de la mujer virgen, en aquella época era un tema muy, muy significativo. Y más para la familia de la realeza. Obviamente que ningún príncipe, ninguna familia importante se va a casar con una mujer que ya estuvo con otros hombres. Todo es una anticipación para que escuchemos esta trágica historia que pasó Tamar. Entonces, tanto la cuidaban, la protegían para que nada le suceda, iba con esa túnica también que tenía, mostraba que era virgen, que era betulá, no salía mucho y cuando salía, salía únicamente acompañada. Entonces, únicamente se veía con las familiares y con la familia que tiene alrededor. David Amelech tenía varias esposas, así que también tenía muchos hijos. Uno de esos hijos se llama Amnón. Amnón es el hijo de Ahinoam a Israelit, una de las mujeres que David Amelech tuvo en sus escapes que tuvo que escapar de Shlomo Amelech. Fue a un lugar que se llama Israel y ahí tenía a Ahinoam a Israelit, se casa con ella y tiene un hijo que se llama Amnón. Así que volviendo a la historia, Amnón es medio hermano de Absalón y de Tamar. Pero según la halajá, ya que Tamar nació cuando ella no era judía, cuando su mamá no era judía, entonces no se llama como la hermana. Y por eso Amnón decía, ya que ella no se llama como mi media hermana, me quiero casar con ella y luego tener relaciones con ella. Pero él sabía que nunca le van a permitir, y mucho menos David Amelech, que él sí sentía como que si ella es su hija literalmente, no le va a permitir, no es algo apto para nadie, ni para el judaísmo, ni para el reinado, no le va a permitir, y por eso, ¿qué hizo Amnón? Tanto que se enamoró de ella, que se enfermó de tanto amor. Entonces va y le pregunta a su amigo Yehonadab ben Shim'a. Yonadab ben Shim'a, además de su mejor amigo, también era su tío, es decir, el hermano del rey David. Y dice, ¿qué hago? Tanto quiero a Tamar que no puedo funcionar, estoy enfermo, que no puedo hacer. Dice, no te preocupes, sigue estando enfermo, hazte todavía el más enfermo. Y cuando estés en la cama, dile a tu padre que lo único que te va a salvar es que venga Tamar y te prepara unas levivot, unos pasteles que prepara Tamar, que son muy ricos. Así hizo. De hecho, el pasuk lo llama que era Ish Jajam Meod, era un hombre muy inteligente. Explica el Mefarshim, ¿qué significa muy inteligente? Inteligente para mal, inteligente para hacer engaños, para hacer como todo al revés. Le hace caso, Amnón se hace a sí mismo como el enfermo, se queda en la cama, no puede más. David pregunta por él, ¿qué pasa, Amnón? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no haces? Estoy muy enfermo. ¿Sabes qué me ayudan, papi? Dile a Tamar que venga a cocinarme algunas cosas. Manda a decir a Tamar que vaya y dice, yo le cocino con mucho gusto. No, 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 no que le cocine. Que ella venga a cocinarme en mi palacio que yo tengo. Ahí que me venga a cocinar en mi cuarto, que me cocine. Llega Tamar, ella obviamente, ¿qué va a sospechar? No va a sospechar de nada, ella entra como normal, como único menos su medio hermano, lo que pida, con mucho gusto se lo va a hacer, entra y le empieza, cuando ella entra, le cierra la puerta, le prepara las levivot, ese alimento, él le pide que se lo acerque a su cuarto para que entre a dárselo directamente a su boca. Amnón está acostado en la cama. Tamar entra, cuando Tamar entra, él cierra la puerta y la viola. Ella está todavía en shock, no está entendiendo qué le está pasando, cómo está pasando. Obviamente que ella no quería y estaba poniendo fuerza para resistir. Pero Amnón era mucho más fuerte de ella y Amnón la viola y en ese momento dice que en un instante todo el amor inmenso que se sintió por ella se convirtió en un odio tan grande que no la podía ver.
Dice, salte de aquí, le dice. Vete de aquí, ya no te quiero ver más. Tamar se queda en shock. ¿Qué fue lo que pasó? Le dice, por favor, no me dejes así. Tú sabes el valor que tiene la virginidad. Nadie más se va a querer casar conmigo. Por favor, cásate conmigo. Habla. De hecho, me faltó algo. Antes de que se lo haga, cuando ella se da cuenta que se lo hace, que quiere tener relaciones con ella, dice, no importa, lo vamos a hacer bien. Habla con mi papá, habla con David, pero que lo hagamos de una buena forma. Él no la escuchó, la viola y después que ella la viola, le dice, vete de aquí. Y le dice, no, por favor, no me dejes, no me sueltes, cásate conmigo, porque yo sé que nadie más se va a querer casar conmigo. Por favor, cásate conmigo, vamos a estar bien. Y él, un cambio tan drástico, de un amor tan inmenso a un odio que no la podía ni siquiera ver. La Gemara explica que también el odio provenía porque en ese momento de la acción, Tamar lo dañó en su miembro que ya no pueda tener más hijos. Entonces, realmente Jajaim explican que algún pelo que ella tenía ya lo dejó a él sin posibilidad de tener hijos. Pero lo que yo creo es que estás violando a alguien. Ella pone fuerza para no, pero porque no quiere. Entonces, él ahorita se siente que él ya no puede funcionar como un hombre y por eso la odia mucho. La Mishnah nos dice que cuando un amor llega por algo que depende de una cosa, no es un amor de todo corazón, un amor sincero, es un amor que depende de una acción, de un instinto animal, de querer tener relaciones con alguien. Cuando se quita y ya cumpliste con eso, el rechazo y el vacío te controlan y sientes un odio completo que lo quieres alejar. Pero anyway, Amnon está en ese momento, en esa emoción que él tiene ahí adentro, manda a sacarla, no le importa. Cuando ella no quiere salir, la empuja con toda la fuerza y la saca. Ella dice, no voy a quedar callada, esperando. Y empieza a gritar, romperse la ropa, puso ceniza sobre su cabeza y empieza a gritar para que todos escuchen lo que le hizo Amnón. Que eso no se vaya a enterar, eso no se va a enterar conmigo, de lo contrario, voy a publicarlo, no me importa, voy a publicarlo para que sepan lo que él hizo. Justo en ese momento, Absalom, su hermano completo, camina para allá. La ve, le dice, ven hermana mía, se la queda con él y vive junto con ella. Tamar le dice, yo sé que tú no quieres ver ahorita a nadie, vete a vivir a mi palacio. Y así pasa durante 2 años. Tamar vive en el palacio de Absalom, su hermano. Mientras tanto, Absalom toma venganza y mata a Amnón, su medio hermano. Justo lo que la profecía de Natán a Naví, lo que le dijo lo que David le dijo lo que Natán le dijo a David, que vas a pasar desgracia, que va a haber muerte en tu familia y va a haber adulterio en tu familia, le pasó con esta historia de Amnón y Tamar. El Naví no nos cuenta más qué pasó con Tamar, con quién se casó. Quizás se quedó deprimida toda su vida. Es algo muy fuerte, una trauma muy fuerte que le pasa y ojalá que no le pase a nadie de nuestras familias. Pero lo que sí yo capté un poco de aquí es de que cuando sucede algo negativo, va bien, aunque nunca suceda, platícalo, háblalo. Y hay que intentar también nosotros como padres, que nunca nos suceda nunca así ni parecido, pero intentar identificar cuándo sucede un comportamiento extraño en nuestros hijos. Y si es que encontramos algo extraño que pasa con ellos, investigar, porque muchas veces el niño, por sentimiento de culpabilidad, por sentimiento que no me van a querer, por sentimiento que lo amenazaron, está ocultando algo que pasa adentro. Y lo que hizo Tamar es que no le importó su vida, ella podía ocultar y de alguna forma salir adelante, no contárselo a nadie y poder casarse. Pero prefirió, ¿sabes qué? No me voy a quedar callada, voy a contar para desahogarme. Me da lástima realmente que el Naví no nos cuenta nada más de ella, porque hay muchos casos que suceden esto. Más uno como Gabino escucha muchos casos y muchos psicólogos que nos entrenan también a nosotros a qué hablar, qué opinar en esos temas y no nos dice el David qué fue lo que sucedió con Tamar. Lo que sí nos dice es que cuando Absalom, su hermano, le prometió que él va a tomar su venganza, que confíe en él, que venga a vivir con él, tomó venganza y mató a Amnón por lo que le hizo a su hermana.
Entonces, intentemos, Baruch Hashem, aprender de lo que se puede de esas mujeres, tanto de la fortaleza y la sabiduría que tiene Abigail, de poder, en un sentido, manipular o convencer a la gente para que le hagan caso, y también de Tamar. Nunca nos pase, pero cuando sentimos que algo anda mal, hablarlo, gritarlo. Tamar es una mujer que se cuidó toda su vida. De hecho, hay discusión si ella se convirtió al judaísmo después o no se convirtió. Según la parte más lógica es que ella sí se convirtió, pero pasa algo negativo, hablarlo, platicarlo, sacarlo y con eso uno se desahoga. Entonces, la semana que viene vamos a continuar con la historia de Shlomo Amelech, el siguiente rey de Israel, el exilio que él tuvo afuera de Jerusalén por muchos años, una historia fascinante y también un poco de las relaciones que tenía Shlomo Amelech con sus esposas. Que tengamos Shavua Tov y únicamente Besorot Tovot y noticias buenas. Amén, que así sea, Rab.